Staphylococcus. Entonces, bueno. Recording in progress. Como definición, pues, puede generar un curso agudo, subagudo, crónico. Mucho depende del sitio anatómico en el cual se esté aprovechando el microorganismo. Puede actuar como un agente primario, puede actuar como un agente secundario, puede ser secundario a otras enfermedades no infecciosas, puede ser secundario a enfermedades infecciosas, puede ser secundario a agentes físicos o químicos. Sinonimias, pues existen varias. Podemos mencionar la dermatitis exudativa de los lechones, la dermatitis exudativa de los gazapos. En general, podemos decir que todos los piodermas, el 95% de los piodermas están causados por Staphylococcus. Entonces, bueno, hay varias sinonimias, algunas se las he diciendo a lo largo de la clase, pero yo creo que esas son las más comunes. Repercusión económica, pues va a depender mucho de la especie animal. Yo creo que la repercusión económica más grande o de mayor impacto, y aquí podemos considerar cuestiones económicas y cuestiones de la economía del planeta, es decir, de importación y exportación. Yo creo que tiene que ver con la mastitis y la contaminación de la leche con Staphylococcus. Yo creo que esa es la mayor repercusión de esta enfermedad. Pero hoy particularmente no vamos a hablar de mastitis en la piel porque venimos hablando de dermatitis. Recuerden que les dejaré una clase específica de mastitis porque, bueno, Staphylococcus no es la única bacteria que causa mastitis, es la más frecuente, pero no es la única. Esa es la mayor parte. De ahí en fuera, en lo que tiene que ver con dermatitis y con mortalidad de seres vivos, de animales, va a variar mucho. Por ejemplo, con la dermatitis exudativa de los lechones y de los gazapos, pues allí los animales pueden generar dermatitis generalizadas. Las madres generalmente ya no cuidan a estos recién nacidos y evidentemente se van a quedar desprotegidos y van a morir, no se van a alimentar y van a morir. Y entonces aquí es una de las repercusiones económicas más importantes porque estamos hablando de la pérdida de completas. Entonces aquí por número de cabeza y por población animal pues es de bastante importancia la pérdida económica. De ahí en fuera pues les puedo decir que cualquier infección de la piel se puede complicar, llegar a causar un absceso subcutáneo generalmente, y cualquier absceso subcutáneo, pues lo más común es que drene hacia el exterior. El problema es que cualquier absceso, incluso un absceso pegado a las raíces de los dientes, que también lo conocemos como flemón, puede drenar hacia otros órganos, tejidos o incluso hacia la sangre, y entonces se va a complicar el paciente y va a desarrollar una septicemia, y ya es muy distinto una septicemia que una dermatitis. Una septicemia requiere de hospitalización del paciente, y si la bacteria es multiresistente a antibióticos, pues es probable que incluso ese animal muera. Entonces podemos hablar de mortalidad de animales derivado de abscesos, pero afortunadamente son pocos los animales que presentan esto, entonces serán casos individuales, ¿no?
Pero en términos económicos, pues imagínense perder pues, un caballo por un absceso, pues estamos hablando pues se pueden estar hablando hasta de millones de pesos, ¿no? Entonces, bueno, pues evidentemente es una fuerte pérdida económica. Pero también les puedo decir que los piodermas son padecimientos muy recurrentes, sobre todo a hipersensibilidades. Y como les contaba, con malacesia, pues súmenle en un animal grande antibióticos diario, baños diario, alimentos especializados de prescripción, hipoalergénicos o de proteína hidrolizada, y ácidos grasos, y esto nos hace una terapia mensual, por ejemplo, en un Gran Danés o en un Doberman, se puede elevar, como les decía, a más de 10,000 pesos por mes, y no cualquier dueño le va a entrar a estos gastos, ¿no? Entonces, evidentemente, volvemos a recaer en cuándo podemos enviar toda la farmacia, como así decimos, o cuándo tenemos que ser más selectivos en cuanto a practicidad, economía y viabilidad de los tratamientos que podemos recomendar para los propietarios de nuestros pacientes. Ajá. Entonces, como ven, la repercusión económica generada por Staphylococcus pues es muy variable. Es muy variable, mucho depende, como les decía, de la especie animal, padecimiento, sitio anatómico donde se esté desarrollando la infección. Nuestra etiología, ustedes lo conocen bien, Staphylococcus, como son generación prepandemia, pues sí pasaron por bacteriología, y conocen a la bacteria bien de laboratorio, saben que es un coco gran positivo clásico, habitante de la piel y de mucosas, y que de aquí existen la especie Aurus, Staphylococcus aureus, y de Staphylococcus aureus existen varias subespecies como Anaerobius o Aurus aurus. Anaerobius, por ejemplo, es la subespecie de mayor frecuencia aislada de abscesos. Ajá. Tenemos Staphylococcus pseudointermedius, que es el principal agente etiológico, por ejemplo, de los perros. Tenemos Staphylococcus icus, que es el principal piógeno de piel de los cerdos, aunque no es exclusivo de los cerdos, lo vamos a ver más adelante. Y tenemos Staphylococcus epidermidis y otros que pueden ser flora, que son saprófitos, y que pueden actuar como agentes oportunistas o secundarios a otros agentes o incluso a otras especies del mismo género de Staphylococcus. Ajá. Y pongo aquí Staphylococcus epidermidis porque cada vez se le reporta con mayor frecuencia. Evidentemente, como lo están viendo allí en pantalla, pues lo pongo en un subíndice, por así decirlo, porque los más importantes son los tres primeros que ya mencioné. Características principales, es un microorganismo que podemos verlo muy bien. La morfología y la agrupación son bastante características. Yo creo que a nadie se le olvidan una vez que los vieron en laboratorio, en una tinción. Son bacterias anaerobias facultativas, eso quiere decir que viven en ambientes con oxígeno, que sería lo normal en la superficie de la piel, pero se adaptan también muy bien a vivir en un absceso, en un absceso vamos a tener un ambiente anaerobio, entonces necesita también la bacteria adaptarse. Y lo vamos a ver más adelante con un video, cómo es esta parte de la pus y la principal fuente de infección cuando hablamos de abscesos. ¿Cuál es el hábitat natural? Ya se los mencioné, es principalmente piel, es la principal microbiota de la piel. Y en menor lugar lo podemos encontrar también, o con menos frecuencia o en menos cantidad por centímetro o micra cuadrada,
en mucosas, ajá, como pueden ser mucosa vaginal, bucal, la parte respiratoria también es común que haya estafilococcus. Ujú. También hay que considerar la resistencia de la bacteria dentro de sus características, como una pared bastante gruesa. La bacteria sigue siendo pequeña, pero su pared, si lo comparan con el interior de la célula, pues la verdad es que es bastante gruesa y eso es lo que permite que la bacteria sobreviva varias semanas o incluso hasta meses contaminando lodo, contaminando alimentos, contaminando, por ejemplo, una jeringa, una hoja de bisturí que se esté reutilizando, o un pedazo de alambre donde los animales estén frotando, lo que ustedes quieran, ¿no? No resiste desinfectantes, pero cuando hablamos de pus, cuando hablamos de materia fecal, pues la capacidad de los desinfectantes o antisépticos pues se reduce y la bacteria evidentemente se ve protegida por estas mezcla de fluidos o de componentes, ¿no? Incluso la bacteria aguanta concentraciones considerables de cloruro de sodio, de sal. Entonces también algo interesante se convierte en un contaminante humano común, por ejemplo, en agua salada, en agua de mar. Ajá. Seguramente alguna vez lo han visto en las noticias. En las playas turísticas existe un semáforo de contaminación. Y parte de esa contaminación deriva con la presencia de Staphylococcus y Escherichia coli en el agua de mar, donde generalmente nadamos o snorkeleamos y todo eso. Y mucha de esta contaminación viene de los drenajes, ajá, de los desechos que avientan los hoteles a las playas. Seguramente en las noticias también han visto videos de cómo en Acapulco de repente se vierten aguas negras directamente al mar donde todos nadan, se echan chapuzones, ríen, tragan agua, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, estas bacterias son de las más estudiadas para establecer este semáforo de riesgo epidemiológico para poder generar o hacer actividades acuáticas en lugares turísticos. Ajá. Entonces, como ven, tiene repercusiones hasta incluso turísticas. Ajá. Eso no se los mencioné en la parte económica, pero como ven, pues sí, sí trasciende esta bacteria. Bueno, esto ya lo mencioné. Incluso vean en comida, porque también la bacteria genera intoxicación. En comida puede resistir la bacteria 60 grados Celsius por 30 minutos, es decir, una medio cocción, pensando en un pedazo de carne, en un pastel o algo que más o menos se medio coció, se medio calentó, medio preparó, pues la bacteria puede sobrevivir y causar intoxicación en los humanos. Distribución geográfica mundial, porque prácticamente todos los animales en la piel, terrestres y acuáticos, tienen estafilococcus en la piel, lo que evidentemente va a cambiar cuando hablemos de fauna silvestre o cuando hablen, o no particularmente en esta clase, ¿no? Pero si les gusta la fauna silvestre, pues evidentemente lo que va a cambiar va a ser la especie del género Staphylococcus, pero Staphylococcus siempre lo vamos a encontrar como género en cualquier piel, incluso en las manos de ustedes, en la nariz, en las pústulas que puedan tener en la piel. Vamos a aislar siempre Staphylococcus, es de lo más común. ¿Qué más? Especies susceptibles, pues prácticamente lo acabo de decir. Todos los animales domésticos son susceptibles, como bovinos, equinos, porcinos, ovinos, caprinos, caninos, lepóridos, aves y felinos y todo lo que ustedes quieran, ¿no? Y por supuesto, todos los animales terrestres, herbívoros
mamíferos son susceptibles. Incluso podemos encontrar Staphylococcus en peces. Ajá. Se infectan también los peces con Staphylococcus, entonces consideramos terrestres y acuáticos susceptibles. Aquí tenemos las tres principales especies de interés veterinario. Evidentemente, la más diseminada pues, es Staphylococcus aureus, que podríamos decir que es el principal piógeno de bovinos, equinos, ovinos y caprinos, incluso también en lepóridos o en conejos. Ajá. Por supuesto, y en menor grado lo podemos ver en cerdos, lo podemos ver en aves. Ajá. Después podemos pensar en, por ejemplo, en pseudointermedios. Pseudointermedios, evidentemente, es el principal piógeno de perros y de gatos. Aunque también lo podemos encontrar en equinos. Y después viene Staphylococcus icus, que evidentemente es el principal, uno de los principales piógenos de los cerdos. Pero vean que no es exclusivo de los cerdos, también podemos encontrar icus en bovinos y en equinos. Incluso en un absceso es común encontrar más de un género bacteriano, tanto gram positivos como gram negativos. Ajá. En un absceso, en un bovino, podemos encontrar al mismo tiempo, en el mismo animal, tanto Staphylococcus aureus como Staphylococcus siccus. Ajá. O en un caballo también podemos encontrar hasta 3 especies del género Staphylococcus. Ajá. No, no es raro. Bueno, factores que predisponen, pues un poco ya los mencioné en la clase introductoria. Aquí básicamente lo vamos a englobar en dos cosas o aterrizar en dos cosas. Uno es todo objeto que pueda funcionar como o lacerar o funcionar como un objeto punzocortante que altere la integridad de la piel y de las mucosas suficiente para predisponer a una infección. Y cualquier enfermedad que debilite o inflame la piel que no sea infecciosa y contagiosa, como tumores, alergias, enfermedades endocrinológicas, cualquiera de estas van a alterar la piel, se debilita y podemos tener enfermedades secundarias por estafilococcus. Por supuesto, en este caso, el hacinamiento y el tipo de suelo o el tipo de instalaciones, las instalaciones son fundamentales. Y eso aplica desde gatos, perros hasta bovinos. Las instalaciones tienen que estar bien diseñadas para que los animales no tengan la posibilidad de lastimarse, de lacerarse, de tener una punción, por ejemplo, con un alambre, y evitar con esto, por supuesto, la introducción de bacterias de forma percutánea y que puedan generar abscesos. Ajá. Y esto incluye, por supuesto, el piso para los problemas de dermatitis, flemones, gabarro y todo lo que ustedes tienen. Transmisibilidad, pues no hablamos como tal de transmisibilidad. Hay que pensar que, como les decía, todos los animales tienen estafilococcus, entonces más bien necesitamos un factor predisponente para que la bacteria pueda aprovecharse, colonizar o incluso invadir los tejidos. Eso es lo más importante, eso es lo más común, eso es lo primero en lo que deberían de pensar. Punto y aparte. Otra historia que les voy a contar es que también puede haber transmisibilidad de cepas virulentas. Ajá. Un perro, y es un ejemplo que les voy a poner en la parte de zoonosis, pero un perro puede tener estafilococcus y se lo puede pasar a su dueña o a la dueña al perro. Ajá. Y los dos tienen estafilococcus, pero lo que se pueden estar transmitiendo es una cepa virulenta, una cepa
multiresistente a antibióticos. Ajá. Esos son casos raros, pero no imposibles. Ajá. De que pueda existir este grado de transmisibilidad. Ok, bueno, más o menos cómo es la patogenia. Pues tenemos a la bacteria adherida a la piel. Como les decía, necesitamos un factor que nos altere, lesione la integridad de la piel para que la bacteria pueda ingresar y empezar a multiplicarse. Ajá. Evidentemente para adaptarse, para adherirse, internarse, sobrevivir y evadir los factores perdón, para evadir al sistema inmune, pues necesita factores de virulencia, ajá, para cumplir su ciclo de vida y poderse multiplicar. Y cuando la bacteria expresa sus factores de virulencia, es cuando nosotros clínicamente podemos ver toxicidad con la formación de lesiones, ajá. Y por supuesto va dependiendo también de las cepas, de los factores de virulencia de cada cepa, puede ir avanzando, por así decirlo, internándose o diseminándose, propagándose por vía linfática, por vía hemática, hacia distintos órganos y tejidos. Y era lo que les decía de esta enfermedad, puede ser desde un pioderma tan sencillo o una septicemia. Uh-huh. Y entonces el microorganismo tiene estas dos caras, tiene factores de virulencia para toxicidad y tiene factores de virulencia para invasividad. Y cuando esas se conjuntan, pues entonces vamos a ver daños tisulares, y es lo que vamos a ver como lesiones, y estas a su vez nos van a generar signos en los animales, y por supuesto vamos a ver enfermedades en los animales. Ok, bueno. Los factores de virulencia de Staphylococcus son muchos. De hecho, se hablan incluso de conjuntos o agrupaciones de genes que les llaman locis, como el AGR, el XPR, el SAR. Y en estos se agrupan varios factores de virulencia. Ajá. Entonces, como ven, la bacteria dentro de su cromosoma, pues tiene agrupados genéticamente hablando los factores de virulencia que vamos a describir más adelante. Uh-huh. Pero antes de eso, vamos también a un poco a mencionar cómo se genera una respuesta piógena. Ya vimos en el esquema anterior que la bacteria logra ingresar por alguna vía, llámese piel o llámese mucosas. Ajá. Y entonces, recuerden que las bacterias gram positivas en su pared tienen el peptidoglicano. El peptidoglicano a su vez está compuesto por dos carbohidratos, que es el ácido murámico y el otro es el... Ay, ya se me fue el nombre. Seguramente alguien me lo va a recordar ahorita por el chat. Pero el más importante aquí es el ácido murámico, porque el ácido murámico es un carbohidrato muy extraño, por así decirlo, para el sistema inmune. Entonces, el ácido murámico es el que da la señal de alerta, o es lo que detecta el sistema inmune para entablar una quimiotaxia por parte de las células de defensa, y entonces se monta una respuesta piógena. Ajá. Es decir, empieza la infiltración de neutrófilos principalmente hacia el sitio de infección, y entonces los neutrófilos empiezan a fagocitar todo lo que esté infectado, y ahí tenemos una respuesta piógena, y esto puede ser a nivel microscópico. Ajá. Cuando el sistema inmune
ya sea celular o humoral, no logran controlar ese microabsceso, entonces se empiezan a formar otros microabscesos y esto va creciendo y la pus se va acumulando en el tejido tisular. Ajá. Y esto se va a ir complicando, se va a ir agravando, pero va a ir aumentando la cantidad de pus. Ajá. Hasta que se logra formar un absceso. Un absceso ya es algo macroscópico que nosotros podemos ver, podemos tocar, podemos palpar. Ajá. Los abscesos tienen dos opciones y depende de los linfocitos y de los fibroblastos. Un camino sería que este absceso logre encapsularse, es decir, se genera una cápsula de fibrina, que es un mecanismo de biocontención, y entonces tenemos el clásico absceso casi esférico, firme, que está completamente rodeado por una cápsula. Ajá. La otra es que no alcancen a responder los linfocitos que se sensibilizan a los fibroblastos y entonces se empieza a hacer un absceso no capsulado que empieza la pus a diseminarse, a propagarse, a extenderse por tejidos adyacentes y generalmente estos crecen y crecen y siguen creciendo porque la pus sigue siempre, si no es encapsulada, siempre va a aumentar. Ajá, porque las células del animal mueren, porque las bacterias mueren, ajá, porque hay incremento de la permeabilidad de los vasos cercanos, etcétera, etcétera. Y en cualquiera de los dos casos, no, los ácidos lipoteicoicos son otros. Gracias, pero no, es otro carbohidrato. Ese, exactamente. Muchas gracias, Patricia. Es para ser más exacto, sí, es el acetilglucosamina, que dependiendo también de cada bacteria puede tener variantes. Ajá. Pero básicamente ese es el N-acetilglucosamina. Muchas gracias. Se me fue la onda. Muy amables. Perfecto. Esa es la composición básica del péptido glicano. Bueno, entonces regresando con esto de los abscesos, como les decía, tienen dos caminos, se encapsule o no se encapsule. Y es que tienden a fistularse. Ajá. En algún momento la cápsula puede ceder por el tamaño, por los factores de virulencia, por el sitio anatómico, por la inflamación. Puede ceder la cápsula y drenar. Puede drenar hacia el interior del animal, es decir, hacia tejidos adyacentes, o puede drenar hacia el exterior del animal. Por supuesto, si no existe una cápsula como tal, pues más pronto va a drenar. Y es por eso que muchas veces en campo, cuando hay un absceso en un animal, antes de drenarlo manualmente o quirúrgicamente, no sé si han escuchado que dicen, hay que madurar el absceso primero. Ajá. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, lo que quiere decir es que hay que reblandecer, debilitar la piel para que por sí solo sea más fácil de que drene esa pus hacia el exterior. Bueno, esto ya un poco lo mencioné de los linfocitos. El microorganismo vive en el material purulento y en las células muertas, sí, en la Staphylococcus. De hecho, allí debería de complementarle, no nada más vive en la pus, en las células muertas, también en las células vivas, ajá, las células que están fagocitando, que todavía no han muerto, que todavía no activan un proceso de apoptosis, también la bacteria vive allí. Y
Y muchas veces este es el problema o el cómo llegan las bacterias al torrente sanguíneo, ajá, a través de las células que quieren hacer una presentación de antígenos y no alcanzan a hacerlo, no alcanzan a destruir a la bacteria, pero la bacteria ya está en un linfonódulo o ya está en torrente sanguíneo por una quimiotaxia. Entonces, pues es así como muchas veces pueden ingresar. También muchos abscesos cuando empiezan a drenar hacia el interior, pues la pus empieza a invadir el tejido subcutáneo, la matriz extracelular, hasta que se encuentran los capilares. Y estos capilares, el endotelio vascular se debilita y por ahí, por supuesto, pueden entrar las bacterias y entonces ya estábamos hablando de una septicemia. Generalmente cuando remitimos una muestra para una citología, que es uno de los métodos diagnósticos más comunes en clínica, no sé, generalmente siempre nos reportan esto y esto lo tomé de algún caso que tuve, nomás para hacer o para poner un ejemplo. Y me dicen, se revisan 4 laminillas teñidas con Diffquib en las cuales se observa un fondo de eritrocitos, pues obviamente porque se drenó, con material proteináceo y se observan abundantes neutrófilos, ajá. Muchos de ellos biocitos, es decir, en proceso, por supuesto, de fagocitosis. Escasos macrófagos, por supuesto, también hay macrófagos, linfocitos, aquí no los vieron, pero también hay linfocitos, porque los linfocitos y los macrófagos justamente se comunican con los fibroblastos porque son los encargados de hacer estas cápsulas. Entonces, esto es lo clásico y es lo que prácticamente les acabo yo de mencionar. ¿En qué consiste madurar un absceso? Consiste en debilitar la piel para que sea más fácil que el absceso drene casi por sí solo. Ujú. Muchas veces se hace con pomadas yodadas. Bueno, entonces aquí tenemos un muy breve resumen de los factores de virulencia de Staphylococcus. Podemos decir que los factores de virulencia de Staphylococcus le ayudan para evadir el sistema inmune por la vía humoral o por la vía celular. 2, para los procesos de invasividad. 3, los que son toxinas y causan daño celular. Ajá. Entonces vamos a comenzar a describir algunos. Muchos de estos los vieron en el laboratorio, pero lo que ustedes vieron en el laboratorio, pues la verdad es que no necesariamente les va a ayudar a entender esto. Ajá. Aquí tenemos en primer lugar las proteasas. Las proteasas lo que hacen es una de las cosas importantes que hacen las proteasas es desnaturalizar los anticuerpos, por ejemplo, las IgA, las IgG. Entonces es una forma de evadir el sistema inmune humoral. Pero también las proteasas debilitan la piel, debilitan la matriz extracelular, entonces las proteasas también están involucradas en los procesos de invasividad. Después tenemos acá la famosa catalasa que vieron en tercer semestre, que se pone de manifiesto con agua oxigenada, con peróxido de hidrógeno. Y lo que estamos aquí viendo es la acción de las enzimas que ayudan a desintegrar los enlaces del oxígeno. Y estas enzimas in vivo, ¿para qué funcionan? Porque hay otras similares. Bueno, pues ayudan para que la bacteria sobreviva a la explosión respiratoria. Para eso les sirven. Y tienen
por supuesto, otro tipo de enzimas que también le ayudan a sobrevivir a otras sustancias de la explosión respiratoria. Después tenemos otro factor de virulencia que se llama exofoliatina. Hay una exofoliatina A, una exofoliatina B. Y esta es más una enzima que destruye los desmosomas. Recuerden que los desmosomas son proteínas de unión intercelular. Entonces, debilita muy rápidamente la piel, funciona como un factor para el proceso de adherencia, de colonización, y podríamos decir que está más involucrada con los procesos de invadir, ¿no? De invasividad, adherencia y colonización. También debería de poner aquí un tercer rubro de adherencia y colonización. Otro que tengo aquí en fotografía, es meramente simplemente para que se acuerden, es la enzima hialuronidasa. La hialuronidasa, según lo que vieron en bacteriología, es una enzima que destruye el ácido hialurónico de la cápsula, que es lo que están viendo realmente en la fotografía. Pero también recuerden que el cuerpo humano está lleno de ácidos hialurónicos. La matriz extracelular está llena de ácidos hialurónicos. Parte del tejido musculoesquelético, más de tendones y todo está lleno de ácidos hialurónicos. Todas las recubiertas de las neuronas es a base de ácido hialurónico. Entonces, si también los endotelios están llenos de ácidos hialurónicos. Entonces, si una bacteria tiene ácido hialurónico, pues es un factor, termina siendo un factor de propagación. Termina, por lo tanto, ayudando en los procesos de invasividad de la bacteria. Acá tenemos otra cosa que vieron en bacteriología, que es la coagulasa. La coagulasa in vivo, ¿para qué funciona? La coagulasa le funciona como una especie de escudo, de cápsula protectora a las bacterias, porque recuerden que las bacterias son las que activan el fibrinógeno para que se convierta en fibrina, y es así como se forma ese coágulo que están viendo ahí en el tubo. Pero esto en los tejidos son microcoágulos, y la bacteria queda adentro de esos microcoágulos. Y cuando la bacteria está dentro de estos microcoágulos, pues no es reconocida necesariamente por los anticuerpos, si es que existieran, y no es reconocida necesariamente por las células fagocíticas. Entonces termina evadiendo el sistema tanto tumoral como celular. Entonces termina siendo algo bastante útil. Evidentemente, la bacteria entra en un estado de latencia y en algún momento va a secretar una enzima, que es la fibrinolicina, para deshacerse de esos coágulos de fibrina y quedar libre, cumplir su ciclo de vida. Entonces, funciona muy bien para mimetizarse. Bueno, acá tenemos otros factores de virulencia. Lipasas. Las lipasas debilitan la piel. Recuerden que la piel está compuesta en gran parte por ácidos grasos. Entonces, las lipasas participan en los procesos de formación de piodermas, dando la piel para que la bacteria pueda adherirse y colonizar. Otros son las toxinas. Nuevamente, acá teníamos las toxinas. Tenemos algo que se llama toxina del síndrome del choque tóxico. Traducido un poco al Esta toxina se conoce como un superantígeno porque se ha visto en algunos estudios que puede estimular a una gran cantidad de linfocitos de la sangre, más del 50% de los linfocitos de la sangre, y puede llevar a los animales a un estado de choque
y morir. Ajá. Y morir por un estado de choque. Ajá. Cuando se dan estas, afortunadamente no todas las cepas de Staphylococcus tienen las toxinas del síndrome de choque tóxico. Y cuando se da esto, generalmente en los piodermas profundos, la bacteria, si tiene la genética, puede sintetizar estas toxinas. Entonces, el sistema inmune va a reconocer estas toxinas, va a caer en choque y puede morir el animal. Ajá. Esto se ha visto, por ejemplo, en vacas y en cerdos. Que tienen piodermas, pero incluso también esto sucede en los humanos y eh, no sé si alguna vez han visto pañales, no creo por la edad que tienen, pero pues, por alguna razón su hermano o primo tuvieron que estaban aburridos y se pusieron a leer las bolsas de los pañales. No lo creo, pero bueno, a lo mejor alguien sí es curioso. Se darán cuenta que este tipo de productos higiénicos, como los pañales, tienen advertencias acerca de esta enfermedad. Porque imagínense un bebé que defeca y orina varias veces al día y no le cambian el pañal. Entonces, la materia fecal y la orina van a reblandecer la piel. En las heces tenemos Staphylococcus. El pañal va a roer la piel y entonces tenemos un sitio ideal para que se genere un pioderma. Y si por mala suerte allí hay una cepa productora de este tipo de toxinas, puede causar esta reacción y matar a un niño. También existen este tipo de advertencias, por ejemplo, en productos higiénicos femeninos, que son los tampones, porque recuerden que las bacterias las sembramos en agar sangre y crecen perfectamente. Entonces, imagínense sangre, temperatura corporal, humedad, falta de higiene, perfecto, se convierte en un medio de cultivo. La bacteria genera una infección en la mucosa vaginal. Si la cepa tipo de tóxico, pues la mujer puede morir en este caso por esta enfermedad. Entonces, cualquier mujer que también haya sido recientemente curiosa y realmente haya leído todo lo que dicen las cajitas de estos productos íntimos, pues se dará cuenta que no es tan rara esta enfermedad, ¿no? Bien, son cosas que llegan a suceder. Y también, bueno, por ahí me mencionaban los ácidos lipoteicoicos. Muchos de estos estructuras de la pared celular de Staphylococcus pueden generar hipersensibilidad en los animales. Entonces, imagínense un animal que es alérgico o es intolerante a los alimentos. En la superficie de este animal, de este paciente, va a haber una alteración a piel. Esto lo puede llevar a un sobrecrecimiento, sobrecolonización, es decir, mayor cantidad de bacterias por centímetro cuadrado de piel, y en este caso Staphylococcus. Y si además de esto el animal genera una hipersensibilidad al péptido glicano, pues le va a ir peor, esa piel se va a inflamar muchísimo más. Ajá. Hay animales que podríamos de disposición, por ejemplo, este hipersensibilidad glicano, incluso eh, es dispuesta a tipo de hipersensibilidades. Después acá en verde voy a señalar las hemolicinas. Pero, ojo con lo que voy a decir, nunca han matado de anemia a ningún animal. Entonces, ¿para qué sirven las hemolicinas? ¿Por qué se las voy a mencionar hoy?
Porque las hemolisinas lo que hacen es romper la membrana fosfolipídica. En esta fotografía lo que estamos viendo es cómo las hemolisinas de Staphylococcus rompieron la membrana de los eritrocitos y es por eso que el agar sangre se vuelve un poco translúcido. Ajá. Pero en un proceso infeccioso, estas hemolisinas rompen la membrana fosfolipídica de los leucocitos. Ajá. De hecho, otro nombre de estas enzimas llamadas hemolisinas son leucotoxinas, por todo esto que les estoy platicando. Entonces, al romper la membrana fosfolipídica de linfocitos, macrófagos o neutrófilos, pues es una forma bastante eficiente de evadir el sistema inmune humoral, el sistema inmune celular, procesos de invasividad. Recuerden que una de las características de los eucariontas, pues es que tenemos las membranas celulares con una gran proporción de ácidos grasos, donde particularmente lo que prevalece en los mamíferos pues es la molécula del colesterol. Recuerden el ciclopentano, peridrofenantreno, ¿no? De sus clases de nutrición. Bueno, otros factores de virulencia, cápsula. La cápsula tiene dos cosas importantes, la cápsula. La cápsula puede jugar un papel en los procesos de adherencia y de colonización, porque la cápsula, y de anclaje, porque la cápsula participa, como ya les dije, en la adherencia a tejidos. Y cuando hablamos de estructuras inertes, como puede ser un clavo intramedular ortopédico, como pudiera ser una placa para la fijación de un hueso o para cirugía de columna, cualquier material ortopédico, cánula, sonda, aguja, todo lo que ustedes quieran. La cápsula ayuda a que la bacteria se ancle a estas estructuras inertes. Como se están dando cuenta, estoy utilizando el término anclaje porque es el término correcto cuando hablamos del momento en que las bacterias se pegan, por así decirlo, a estructuras no vivas. Ajá. Entonces allí se llama anclaje. Entonces la cápsula funciona para adherencia y para anclaje. Y por otro lado, y seguramente el que conocen de tercer semestre, pues es para evadir un poco la fagocitosis. Recuerden que las cápsulas tienen también cargas eléctricas y estas cargas eléctricas pueden atraer o repeler los pseudópodos de las células fagocíticas y es así como pueden evitar la fagocitosis. Pero resulta que también las cápsulas pueden evitar la adherencia de proteínas como las proteínas del complemento o las proteínas que forman los anticuerpos. Ajá. Entonces también evaden, perdón, el sistema inmune humoral y el sistema inmune celular participan en los procesos de adherencia y colonización. Bueno, la proteína A. La proteína A es una proteína muy abundante en las cepas virulentas de Staphylococcus, especialmente Staphylococcus aureus. Y aquí voy a hacer unos pequeños garabatos para que me entiendan. Vamos a poner en azul a Staphylococcus, porque recuerden que se tiñe de azul con la tinción de Gram. Hagan de cuenta que ese es Staphylococcus. Y en otro color voy a tratar de representar un anticuerpo. Lo ideal, o como la inmunidad funciona, es que los anticuerpos se adhieren de esta forma para que puedan continuar, para que pueda ser reconocido por otras moléculas. Ajá. Entonces tenemos una parte biológica y una parte antigénica, o que reconoce a los antígenos o a los epítopos. Ajá. Y esto sería el camino correcto. Lo malo es que cuando existe esta proteína,
La proteína A, vamos a poner, hagan de cuenta que esto rojo es la proteína A, va a unir a los anticuerpos de forma contraria, ajá, al revés, por así decirlo, va a unir a los anticuerpos así. Ay, ese anticuerpo me salió regacho. Bueno, vamos a hacer otro. Va a unir a los anticuerpos al revés y ustedes saben que así las cosas no funcionan. Entonces, es una muy buena forma de evadir el sistema inmune humoral. Por otro lado, punto y aparte, por otro lado, la proteína A también tiene efectos antifagocíticos por cargas eléctricas, ¿no? Y es así como no necesariamente un macrófago lo puede reconocer y fagocitar. Biocapas, las biocapas son muy importantes. Ya platicamos un poco de las biocapas con malacesia, que era una levadura. Pero recuerden que las biocapas son estructuras de colonización y de comunicación, porque esto está mediado por algo que se llama quorum sensing. Entonces hay toda una serie de genes que modulan esto y hay comunicación bacteriana en estos sistemas de colonización que son muy resistentes a efectos, a, a cuestiones químicas, eh, a cuestiones físicas. Entonces, si resisten químicos o el sol o la radiación solar, pues evidentemente estos sistemas de colonización que es en capas, pues también resisten el sistema inmune humoral y resisten el sistema inmune celular. Y no nada más eso, sino que también resisten cualquier antibiótico, porque no penetran al interior de estas colonias en la parte más profunda, es decir, en la parte más pegada al epitelio, donde hayan crecido. Y esto, por ejemplo, lo podemos ver en corazón, los crecimientos vegetativos, están dados por esta formación de biocapas o biofilms. Pero también estas biocapas o biofilms se pueden generar, se pueden hacer en materiales que podemos utilizar para procedimientos médicos, como sondas, catéteres y todo tipo de utensilio material ortopédico. Les hablaba de los clavos intramedulares, placas, tornillos. Si no están bien esterilizados, pues estas placas pueden estar contaminando y es así como de forma iatrogénica por falta de esterilización adecuada del instrumental podemos generar una osteomielitis secundaria a un procedimiento ortopédico tal vez traumático por la razón que ustedes quieran, ¿no? Bueno, ¿qué nos queda? La bacteria también tiene infinidad de adhesinas y las adhesinas pues ayudan para los procesos de adherencia y colonización. Ajá. Y creo que ya por último, sí, ya por último, dentro de este largo y profundo, rápido sobre todo, recorrido por los factores principales de virulencia de Staphylococcus, nos queda nada más y nada menos que las enzimas que destruyen a los antibióticos. Ajá. Evidentemente las más conocidas por todos ustedes son las beta-lactamasas. Ajá. Pero existen muchas enzimas que destruyen los principios activos de los antibióticos. Y esto es más reciente, esto es todo lo que les platiqué prácticamente se conoce, exceptuando las biocapas, se conocen desde antes del año 2000. Creo que ustedes ya habían nacido por el año 2000. Más reciente las biocapas y todavía como propuesta de factor de virulencia, esto es más del 2010. Ahora se creen o los libros más modernos consideran que la capacidad de las bacterias de resistir a los antibióticos también se debe considerar un factor de virulencia.
Y es por eso que las bacterias se pueden dividir en sensibles, que son sensibles a todo tipo de antibióticos, las que son intermedias, las que o moderadamente sensibles a los antibióticos, las que son resistentes a antibióticos, que ahí ya estamos hablando de que una cepa puede resistir a 10 antibióticos distintos, las multiresistentes, que pueden estar resistiendo a 10 o 15 antibióticos distintos, y las que les llaman pandro resistente, pandro de todo. Entonces quiere decir que pueden estar resistiendo hasta una gama de 10 a 30 antibióticos distintos. Ajá. Entonces, ahí el problema, porque a lo mejor tienes un diagnóstico, pero si tu paciente tiene una cepa pandro resistente, pues no tienes ninguna herramienta para tratar a ese paciente. Entonces, ¿qué haces? Pues no puedes hacer mucho. Y ese es el problema. Y eso es lo que muchas veces lleva a los pacientes con septicemias, con endocarditis, con cistitis, pielonefritis, abscesos en distintos órganos y tejidos a la muerte. Ajá, porque no hay antibiótico que nos ayude a matar a esas bacterias y es la razón del por qué la Organización Mundial de la Salud le ha hecho una lista de prioridades según la resistencia de muchas bacterias a los antibióticos. Ajá. Y Staphylococcus evidentemente está en esta lista de bacterias donde encontramos regularmente resistencia a antibióticos. Bueno, llegamos a la mitad de la clase, generalmente aquí pasamos a asistencia, pero todavía no llegamos a altas y bajas. Vamos a hacer una pequeña pausa para que pueda ir por agua porque siento que ya hablé mucho. Ahorita regreso.